ni lehenengo eta behin, eskerrak emon, bai, basketimetik antolatu dugune berdintasunaren inguruko, berdintasuna eta kirolean, dagoen indarkeriaren inguruko, hausnarketa honetara, ez da? Lehenengo eta behin, nik eskertu nahi dodaz, bai Isabela Bella eta bai Andrea Egozkue, bai, biak dira, basketinek jarduera fisiko eta kirol zuzendaritzarekin bat daukagun zure taldekoa gara proiektuaren atzean dauden profesionalak, bai, eta nik azpimarratu nahi neukebe bai, gaur antolatu dugun hitzaldi hau, aterki horren menpe dagoela, ezta? Zure taldekoa gara zerbitzu horrek eskaintzen duen, lanarekin lotutako hitzaldi bat dela. Badakizue, basketinetik azkenengo urte honetan, eta gehien bat, ziklo honi lotuta, berdintasuna dela gure zutabe nagusienetariko bat, bai? Baloreetan bat, proiektuaren barruan, bai, berdintasunak badaukala berezko eta espazio propio bat, eta, guk aprobetsatu gura dugu, konfinamentu momentu hau, bai, nola, danok maila baten etxean gagoz, eta, bai, irrikitan gauza berriak entzuteko, hainbat, bideokonferentzia eta martxan daude, eta, guretzako ere importantea da, gure kolektiboak, bai, kirolari, bai, teknikari, eta basketinekin lotuta dagozan profesionalek bebai jakitea eta ezagutzea, bai, zertan gabiltzan momentu honetan, ezta? Eta horregaitzik, pentsatu gendu, espazio hau aproposa zala horretarako. Entonces, pues agradecer a todas las personas que os habéis animado a participar en este encuentro que hemos organizado desde Basketín, sabiendo que la igualdad entre hombres y mujeres y lo que queremos trasladar al ámbito deportivo está siendo un pilar importante en este momento para el proyecto de Basketín. Sí, tener en cuenta que el proyecto que tenemos junto con la Dirección de Actividad Física y Deporte, Zure Taldekoa Gara, Somos de tu Equipo, pues es una iniciativa que ya lleva aproximadamente un año y medio, con cierto recorrido, con cierto bagaje, con ciertos ya datos que manejamos en datos objetivos que podemos llegar a manejar y pues entendemos que era aprovechando el confinamiento y este espacio en el que todos y todas estamos en casa, pues también de alguna manera socializar lo que estamos haciendo dentro del colectivo de Basketín, ¿no? Que entendemos que también es importante en la medida en la que a las y los deportistas les pedimos que, sigan y tengan esa coherencia con lo que Basketín quiere trasladar a la sociedad, ¿no? Y yo creo que este es uno de los grandes pilares en los cuales estamos trabajando en este momento. Entonces, yo sin más, pues agradeciendo la participación de todos y todas, tanto de deportistas que se han animado a este encuentro, así como profesionales que estáis vinculadas a la marca Basketín, agradeceros, pues porque, no deja de ser un apoyo, ¿no? Digamos, en este recorrido hacia la igualdad, hacia erradicar la violencia en el ámbito deportivo, pero vinculado en este caso a la violencia machista, ¿sí? Y que yo también eso quería subrayar de alguna manera. Entonces, pues sin más, os doy paso a Isabel y a Andrea, y muchísimas gracias, ¿sí? Por vuestra disposición y por compartir con nosotras ese conocimiento que portáis. Desde octubre de 2018, cuando se pone en marcha el servicio Zure Taldekoa Gara, hemos atendido a diferentes deportistas, tanto mayores como menores de edad, que por razones diferentes han tenido que enfrentar algún tipo de violencia en el ámbito deportivo, y hemos hecho, por una parte, ese trabajo de atención, coordinándonos y derivando también para cumplir las necesidades que ellas tuviesen en ese mismo momento. También, aparte de la atención a deportistas, hemos intentado hacer un trabajo de coordinación con diferentes instituciones para que llegue la información de este servicio, porque uno de los retos que tenemos, que luego igual nos metemos a explicar, es que tenemos la necesidad de difundir el servicio al máximo, ¿no? Porque hay necesidad de que la gente conozca este servicio y, estamos trabajando en ello. También desde el primer año, desde el 2019, ya empezamos a hacer diferentes temas de sensibilización en
en colegios y castolas, institutos, porque veíamos que era muy necesario y empezaron a solicitar diferentes charlas desde niños y niñas de 6 años en las icastolas hasta institutos y bueno, justo porque empezó el confinamiento, pero también teníamos apalabrada una pequeña sesión de sensibilización en las universidades. Y un poco lo que hacemos ahí es un taller de 1 hora, 2 horitas, para que desde que son chiquichus las niñas y los niños sean capaces de identificar, sean capaces de saber que tienen derecho a disfrutar de un deporte libre de violencias, de tener herramientas cuando algo les suceda y algo que les incomoda les esté sucediendo. Y bueno, un poco hacemos esos talleres también de sensibilización. ¿Vale? Este es el número de teléfono. También tenemos ahí abajo el correo, suretaldecoac@euskadi.eus. Y también estamos en Twitter en @suretaldecoac. Este es un poco el tríptico que intentamos que esté llegando, como os he comentado antes, a los diferentes clubes deportivos, a icastolas, a diferentes entidades, a espacios como casas de cultura. Este es el tríptico que mandamos. Y el mensaje o la definición del servicio es que es un servicio de atención ante el abuso y acoso sexual y acoso por razón de sexo en el ámbito deportivo. Luego veremos que también nos han llegado algunas solicitudes de algunos casos que tenían relación con otro tipo de discriminaciones, como podía ser la discriminación por orientación sexual. Vale, y esto es más que nada lo que hacemos, que ya lo he explicado un poco antes, de manera rápida. Esto es lo que hacemos desde el servicio, más concretamente. Vale, cuando se llama al teléfono de Suretaldecoac Gara, nos ha pasado que muchas veces nos llaman simplemente para preguntar a ver quiénes somos. Otras veces nos llaman para preguntar qué tipo de recursos existen en tema de igualdad o en tema de deporte. También preguntan por asesoramiento jurídico. ¿Vale? También intentamos, de alguna manera, algunas veces llaman, no solo pueden llamar las deportistas, por ejemplo, pueden llamar también gente que esté al cargo de los clubes deportivos y que tienen un caso y que no saben cómo gestionarlo, ¿no? Y nos preguntan qué sería lo adecuado, cómo han pensado ellos y ellas poder tratar el caso y nos preguntan a nosotras qué nos parece, qué sería adecuado, cuáles serían los pasos a seguir, etcétera. También ofrecemos formación a personal de instituciones o que esté vinculada al deporte en temas de igualdad. Y lo que ya os he comentado antes, charlas y talleres en centros escolares que están teniendo mucho éxito, la verdad. Luego, igual en el World Café tenemos más espacio para charlar y contarnos anécdotas sobre esto. Y nada, luego lo que os comentaba antes, también coordinación con diferentes agentes para que el servicio pueda ser lo más efectivo posible. Vale. Hemos preparado en esta presentación, para empezar a hablar de igualdad en el deporte, primero hay que saber que existe una violencia, ¿vale? Una violencia que es estructural y que es sistémica y que hay que saber cómo se construye para saber también cómo poder ir erradicándola. Es necesario saber cómo se estructura y qué características tiene este tipo de violencia para tener más fácil, para que sea más fácil la identificación, ¿no? Entonces, la primera parte hablaremos de esto, cómo se construye. Nosotros lo que decimos es que vivimos en una sociedad que está completamente atravesada por diferentes sistemas de opresión, ¿vale? Como puede ser, como ha destacado Lach, la violencia machista existe porque vivimos en un sistema desigual donde no trata de manera con los mismos derechos a los hombres o a las mujeres. Dependiendo de si has nacido con una genitalidad concreta, somos socializadas o socializados en una manera muy distinta, ¿no? Y en esa socialización influyen la familia, influye lo que aprendemos en la escuela, influyen los medios de comunicación, influye todas las estructuras de la sociedad, depende cómo estén organizadas, ¿no? Y evidentemente el deporte no se escapa de todo esto. El deporte también está atravesado por esta sociedad que podemos decir que es patriarcal, podemos decir también que existe el racismo, ¿no? Diferentes sistemas de opresión que luego más adelante explicaremos. La religión también, como aparece aquí en las imágenes. Lo que nosotros queríamos explicar es que el deporte muchas veces en las charlas o en los talleres que hacemos nos dicen, bueno, pero en el deporte, o sea, no hay machismo, esto no existe. No, el deporte no puedes aislarlo
del resto de la sociedad. Todo lo que ocurre en la sociedad ocurre también en el ámbito deportivo. Al igual que podemos hablar de violencia o de discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral, que se cobre menos, que se sexualice su cuerpo, todo esto también tiene la misma traducción en el deporte, ¿no? ¿Y cómo se construye? Pues es un conjunto de creencias, es un conjunto de ideas que van estructurando y nos van enseñando dónde se supone que debe estar, dónde se supone que debemos estar las mujeres en esta sociedad, ¿no? El concepto de la interseccionalidad que aparece aquí abajo se refiere a que cuando no podemos entender las discriminaciones de manera aislada, hay muchas veces que se cruzan, ¿vale? Por ejemplo, nos ha pasado tener un caso de una niña que era menor y que era chica. Entonces, esta niña lo que estaba enfrentando, lo estaba enfrentando por ser menor de edad y un abuso de poder por parte de un adulto, y también por el hecho de ser chica y que la persona que estaba ejerciendo esa violencia fuese hombre, ¿no? Existen diferentes sistemas de opresión, como podéis ver aquí en esta imagen. Nosotras igual hoy especificaremos o nos centraremos más en la discriminación por razón de sexo, ¿no? O por el hecho de ser mujer, pero ya podéis ver que hay muchísimas. Puede ser por raza, ¿no? Que se discrimine también por raza. Puede ser también por orientación sexual, por identidad sexual, por... bueno, o sea, ahí aparecen diferentes, ¿no? Por religión, por etnia, por habilidades, ¿no? También el capacitismo. Entonces, es para ver y para intentar un poco hacer ver que la violencia es muy compleja. Muchas veces lo que nos ocurre es que no podemos atender un caso, recibirlo, saber qué pasa y darle solución. No, porque la violencia es muy compleja. Hay que entender muchas cosas y al igual que aquí se están cruzando diferentes sistemas de discriminación, luego habrá que ver también cuando pasemos a las tipologías la complejidad, ¿de acuerdo? De la violencia. Vale, esta imagen es muy conocida, seguramente la mayoría la conoceréis. Cuando hablamos de tipología de la violencia, en cómo se construye, tenemos que mencionar que hay muchas formas, ¿vale? Y nosotros decimos que siempre visualmente la más fácil de identificar puede ser la física, por ejemplo, ¿no? Si alguien te da un golpe o ves que están empujando a una persona o que le están dando patadas o lo que sea, la violencia física al ojo humano es muy fácil de identificar. Pero es verdad que se da muchísimo más, por ejemplo, la violencia psicológica y no es tan fácil de identificar. La violencia física puede ser lo que hemos mencionado, ¿no? Golpes, empujones, pero la violencia psicológica puede ser también ignorar a alguien, humillarla, culpabilizarla, estar quitándole valor, hacer chantajes, y todo esto es bastante más difícil de identificar. Y en cambio es la que más veces se repite. Luego también existe la violencia económica, que puede ser pues, que una institución, por ejemplo, en el ámbito deportivo, dé más dinero, decida repartir de manera desigual los recursos económicos. La violencia sexual puede ser, pues, bueno, como conocéis, el caso más extremo puede ser la violación, pero también abusar sexualmente hay diferentes maneras, acoso sexual, ¿vale? Y es muy interesante el iceberg, porque nos enseña, ¿no?, cómo la simbología de la parte de arriba del iceberg, la que está fuera del mar, es la que se ve, la que nuestros ojos normalmente, o ¿no?, somos capaces de identificar, pero antes de que llegue a todo eso, hay otro tipo de violencia que no es tan clara, porque no es tan fácil de identificar, porque son acciones y son acciones que están muy naturalizadas en nuestro día a día, por desgracia, y entonces dificulta la identificación. ¿Qué ocurre en todo esto? Que normalmente para llegar a, como veis en la punta del iceberg, el femicidio, no llegas de un día para otro, un día está completamente bien, no hay ningún tipo de violencia y luego se llega al femicidio. Son como escalones que se van subiendo, ¿no? Si primero aceptamos que hay una anulación hacia una persona, luego hay un intento de control, luego están todo el rato invisibilizándola, luego además la humillan, luego además un día la insultan públicamente, ¿no? Vamos como subiendo escalones y es muy importante que la identificación se dé en el escalón más bajo, para que luego no haya que trabajar todos esos escalones que se han ido subiendo y poder así erradicar la violencia.
Lo que nos encontramos nosotras en nuestro día a día, sobre todo en los talleres que hemos dado, es que hay una naturalización desproporcionada de la violencia en el ámbito deportivo. Así como en otros espacios sí que se va avanzando y se va hablando del tema, en el ámbito deportivo todavía cuesta esta identificación, ¿no? No sabemos si es, bueno, evidentemente tiene que ver cómo se ha construido el deporte históricamente, cómo se ha concebido, cómo se entiende hoy en día, ¿no? Qué tipo de competitividad estamos promocionando, qué tipo de relaciones se dan dentro de los clubes deportivos. ¿Es una relación de respeto? ¿Es una relación de intimidación, entrenador-jugadora? ¿No? Todas estas cosas tienen mucho que ver. Entonces, no sé si podemos pasar... Vale, esa, ¿cómo se reproduce? No, primero hemos visto cómo se construye. Sin intención de alargarnos demasiado, que creo que lo estoy haciendo, cómo se reproduce todo esto en el día a día del ámbito deportivo, ¿no? Por ejemplo, con los roles y estereotipos. Podríamos decir que hoy en día, gracias a todos los avances que se han hecho, hombres y mujeres tienen acceso al deporte, a hacer el deporte que ellas y ellos elijan. ¿Qué pasa? Que luego esto vamos a la realidad y todavía hoy en día existen deportes muy masculinizados y deportes muy feminizados. ¿Por qué? Porque hay ciertos deportes que están en el imaginario colectivo unidos a la fuerza, a la brutalidad, a la fuerza física, lo que decía, ¿no? Que son como características en las que se socializa a los hombres. Por ejemplo, en el rugby hay un vídeo muy chulo que igual ahora no da tiempo a poner, pero aparecen las jugadoras de la selección española de rugby contando pues qué han escuchado ellas toda la vida. Pues a mí me han llamado marimacho, a mí me han dicho que eso no es un deporte para mujeres, a mí me han dicho que vaya piernas de señorita que tengo, ¿no? ¿Por qué? Porque son mujeres entrando a un espacio que por las características del deporte se entiende que es un espacio para hombres, se entiende que es un espacio masculinizado. Y esas chicas relataban cómo tenían que ir superando esos diferentes comentarios que han tenido que ir escuchando durante su vida simplemente por elegir el deporte que ellas les daba la gana. Y lo mismo podríamos hacerlo hacia el otro lado. La danza, que es un deporte que está ligado con la belleza, con la finura, ¿no? Son características que a las personas que han sido socializadas como mujeres se supone que tienen que tener ese rol, ¿no? Nos han educado en esa manera. Entonces se entiende que es un deporte feminizado. Claro, habría que preguntar a los hombres que han decidido, por ejemplo, hacer ballet, hacer gimnasia rítmica, qué han tenido que enfrentar en su trayectoria por la decisión que han tomado. Otro ejemplo son los espacios de poder, ¿vale? Hoy en día todavía no hemos alcanzado una igualdad en los espacios de poder en cuanto al ámbito deportivo se refiere. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en los espacios de poder se toman las decisiones, tanto cómo vamos a repartir los recursos, qué vamos a hacer este año para que nuestros jugadores y jugadoras estén mejor. Todas esas decisiones se toman en los espacios de poder. Y según los últimos datos que tenemos nosotras, de 47 federaciones deportivas vascas que existen hoy en día, no hay ninguna a cargo de una mujer, ¿vale? Y esto todavía es bastante significativo. De las federaciones vascas, creo que la de gimnasia rítmica, que incluso es un deporte completamente feminizado, el director de la federación es un hombre. Entonces, para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? Que hay muchas cosas en las que hemos mejorado, pero todavía hay pasos que tenemos que dar. O en cuanto a la normativa, igual os suena el caso de las jugadoras de balonmano, que hace 5 años creo que fue, estaban obligadas por normativa a jugar los torneos de balonmano playa con un bikini, era un top y una parte de abajo. Claro, esto es interesante porque los chicos no estaban obligados a jugar en un bañador cortito. Entonces, ¿qué se está aquí poniendo como prioridad? ¿La comodidad y la capacidad de decisión de las jugadoras o una normativa que solo se está aplicando a las chicas? ¿No? Entonces, bueno, por suerte esto también se consiguió cambiar, pero también la normativa también estamos avanzando, pero debe seguir avanzando. Por no alargarme, con los recursos lo mismo, ¿vale? ¿A quién decidimos los horarios de pista que se deciden? Las equipaciones, los entrenadores más cualificados, a qué equipos van, ¿no? Normalmente también en esto es un espacio que todavía debemos avanzar. Y aquí son diferentes, bueno, también podríamos hablar de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo se nos representa? Hay un ejemplo muy claro de los Juegos de 2016 de Río, cómo salieron muchísimas noticias sexistas, con comentarios sexistas hacia las mujeres que supuestamente están en ese momento en los Juegos Olímpicos, que son
mujeres que se debería hablar de su categoría deportiva y no sobre su cuerpo ni su imagen. ¿Ves? Ahí el ejemplo es las 6 deportistas más sexys de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, estos son diferentes ejemplos. También podríamos hablar de qué tipo de participación, ¿no? ¿En qué momento dejan las mujeres de hacer deporte? ¿Por qué los hombres dejan más tarde, en cuanto a edad se refiere, de hacer deporte? A nosotras se nos dice que a partir de una edad, bueno, esto igual ya fue un hobby, ahora tienes que estar centrándote en otras cosas, ya sea el trabajo, ya sea la familia, ¿no? Pero si vemos los deportes federados, los hombres están más tiempo en cuanto jugando de manera federada que no las mujeres, abandonan el deporte antes. Y luego, en cuanto a las referencias, también se podría hablar muchísimo, ¿no? Nosotras hacemos un ejercicio muy divertido, bueno, en los talleres de las Icastolas, que es bastante claro, ¿no? Nosotras les decimos, venga, que levante la mano a los chiquis, las chiquis, quienes nos podrían decir 5 nombres de 5 jugadores, 5 jugadores de fútbol. Tienen que ser chicos. Y toda la clase nos levanta la mano. Y ahora les decimos, y ahora 5 nombres de 5 jugadoras de fútbol chicas. Y nadie levanta la mano. Vale, esta es la importancia de la referencia. Hay que saber, ¿conocemos a deportistas de los deportes que nos gustan? ¿O solo lo que nos venden? Hay algunos deportes que son más mayoritarios que otros, por las referencias que se les da, por la presencia que tienen en televisión, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es importante que las referencias sean diversas? ¿No? Porque las personas que hacen deporte son muy diversas. Sean diversas en edad, son diversas en capacidades, son diversas en raza. Y es importante que las referencias se adecúen a esta diversidad de las participantes de los deportes, ¿no? Si yo soy una niña pequeña que hace baloncesto en silla de ruedas y pongo la tele y no veo a nadie que sienta como igual, ¿yo cómo voy a sentir? Vale, pues soy capaz, puedo hacerlo. No, están hablando de deportes y yo no me veo reflejada, ¿no? Es un ejemplo, pero bueno, en cuanto a referencias también habría mucho que hablar. Más ejemplos. Tampoco me quiero alargar mucho porque la parte más interesante es que luego charlemos entre todas. Pero un ejemplo, por ejemplo, que se hizo muy, muy conocido, el caso de Basauri, ¿no? Que expulsaron al entrenador porque había abusado sexualmente de diferentes niños menores. Esta noticia es muy importante porque lo denunciaron 20 años más tarde, 20 años después de haber enfrentado esos abusos. ¿Por qué? Luego entraremos, pues porque existe la culpa, existe el miedo al que dirán, existe el miedo a que no nos crean y bueno, diferentes cuestiones que dificultan, ¿no? El denunciar o el alzar la voz en cuanto a estos temas de abusos. O, por ejemplo, el caso de la gimnasia rítmica de Estados Unidos, de la selección de gimnasia rítmica. Hasta que una mujer no se atrevió a denunciar, no denunciaron las demás. Y salieron 150 casos de abusos sexuales contra mujeres hechas por el mismo hombre. Vale, y la última parte antes de ponernos a charlar era sobre qué podemos hacer nosotras, ¿vale? Evidentemente no es solo responsabilidad de una misma, pero sí que podemos actuar y ayudar para que desde el espacio donde nosotras trabajamos o donde nosotras podemos incidir vaya cambiando poco a poco, ¿no? Luego también habría que hacer el ejercicio de yo incido como jugadora, pero quizás también pueda incidir como club o también pueda incidir en mi equipo, ¿no? Dependiendo de los espacios en los que nos movamos o la capacidad de incidir que tengamos, habría que pensar en diferentes esferas. Pero bueno, vamos a charlar primero un poco sobre qué puedo hacer yo como persona y luego en el debate ya... lo más importante, si decimos que qué podemos hacer nosotras, es que seamos conscientes de que la transformación es posible, ¿vale? O sea, somos aprendizajes, somos construcciones de lo que hemos aprendido. Pero tal y como lo hemos aprendido, podemos desaprender y aprender otra cosa nueva. Entonces, esto es muy importante para no tomar la actitud de, bueno, pero no, ni derrotista, ni ya se ha avanzado lo suficiente, ni no. Lo que hemos aprendido se puede deconstruir y podemos volver a construir sobre unas bases que estén asentadas en igualdad, en respeto, en tolerancia, en un deporte libre de violencia. Y es un poco el que queríamos transmitir, ¿no? Y ya por último, antes de pasar al debate, vale, queríamos poneros estas 3 frases
porque para hablar de transformación y para hablar de cambio nos parece que son bastante significativas, ¿vale? Es muy importante hablar todo lo que nos ocurre. Cualquier cosa que nos genere incomodidad, aunque no estemos seguras de si es violencia, de si es discriminación, es muy importante hablarlo, es muy importante sacarlo. ¿Por qué? Porque si nos lo guardamos, nadie va a hablar de ello. Entonces, hay que nombrar lo que ocurre, aunque sea incómodo, aunque sea difícil. Todas las violencias, todas las discriminaciones que creamos que estamos enfrentando, hay que nombrarlas para luego poder trabajar sobre ellas. Y lo mismo, lo que no se siente no existe. También será más difícil conectar con alguien que no ha enfrentado estas violencias y no las ha sentido. Pero tenemos que intentar trabajar desde la empatía, trabajar desde la no discriminación, desde el no juicio, para poder escuchar. Lo más importante y que nosotros durante el trabajo de Suretaldeco Agara hemos aprendido es que las deportistas tienen muchísimo que contar. Aunque no sean cuadros de discriminación muy grandes, pero todas, durante nuestro recorrido como deportistas, en algún momento u otro hemos sentido o hemos visto o hemos presenciado alguna discriminación. Entonces, para nosotros lo más importante es dar voz a esas deportistas, charlar, escucharnos y compartir diferentes vivencias que hemos tenido. Y sobre todo, actuar, porque, como dice la última frase, somos cómplices de lo que nos hace indiferentes. Si todo esto nos genera indiferencia, seremos cómplices. Estamos eligiendo un lado y nosotras queremos posicionarnos del lado de la erradicación de la violencia. Queremos posicionarnos del lado de construir un deporte basado en el respeto, basado en diferentes valores, basados en la diversión, en que sea saludable y en que no haya discriminaciones, evidentemente. Entonces, creo que he ido súper rápido. Si hay alguna duda, o sea, ahora el objetivo es que nos veamos un poco todas, que charlemos, que si habéis tenido alguna duda muy concreta durante la presentación, también preguntéis. Si queréis contar alguna vivencia que hayáis tenido, si queréis compartir alguna historia que hayáis tenido, también, ahora es el momento. ¿Vale? Para nosotras, lo más importante, como ya he dicho antes, es escuchar las voces de quienes viven esto en el día a día. Y a partir de ahí, porque es muy importante, más que nada, porque no tenemos datos. Tenemos los datos de la gente que nos llama y de los casos que nos llegan. Pero os sorprendería cómo cuando vamos a talleres, a los institutos y a las escuelas, identificamos casos nuevos o nos cuentan, pues a nosotros en la escuela nos pasó qué tal con el entrenador, y siempre hay casos nuevos. Entonces, lo más importante para nosotras es dar voz. Entonces, si os parece bien, yo ahora me callo un ratito. Si alguna tiene alguna duda, alguna pregunta para compartir, nosotros nos encantaría escucharla. Soy Olatz. A mí me gustaría compartir una cosa, bueno, y es, bueno, pues es en relación al servicio y a mí algo que me impactó mucho y que fue lo que, de alguna manera, tanto desde la dirección de deportes, así como desde Basketeam, bueno, pues nos movilizamos para poner en marcha este servicio y era dentro del contexto del empoderamiento, ¿no?, de las mujeres en el ámbito deportivo y entendiendo que es un contexto, además, yo creo que muy interesante y que bueno, y que permite, ¿no?, el hecho de que las mujeres vayamos, bueno, pues encontrándonos, ¿no?, de alguna manera en ese espacio, pero sí que hubo un dato determinante que fue que participamos en un congreso internacional de mujeres y deporte en Botswana en el año 2018, si no me equivoco, sí, el 2018. Y fueron, bueno, pues fue un congreso en el cual, bueno, pues se trabajaban diferentes líneas en el ámbito de la igualdad y, bueno, pues el último día participó una nadadora estadounidense que había participado en 3 Juegos Olímpicos consecutivos. Y fue una ponencia, bueno, pues de lo más, a mí me impactó muchísimo, todavía la recuerdo perfectamente, cuando ella dijo que ninguna de las personas que éramos mujeres, de las que estábamos allí, fíjate, entendíamos absolutamente nada, ¿sí? La soledad con la que ella se encontró desde los 12 años, que fue la primera vez que su entrenador la violó,
y el dolor, ¿no? Con el que ella, pues evidentemente trasladaba eso, ¿no? Y el dolor, ¿no? También vinculado a esa soledad, ¿no? Que ella sentía y ella padeció y enfrentó en esa situación, ¿no? Pues ella decía, pues eso, pues que no encontraba apoyo ni siquiera en su propia casa, ¿no? Ni con su padre ni con su madre, ¿no? Entonces, después de esta, la reflexión que hacíamos en el viaje de vuelta, las tres que estuvimos, era, que cómo podemos hablar de empoderamiento cuando todavía estas situaciones se están dando, ¿no? Y este es un extremo, ¿no? Digamos, de violencia, ¿no? Pero es verdad que si no tenemos entornos saludables, si no tenemos entornos que sean seguros, difícilmente podemos, ¿no? Empoderarnos y buscar ese espacio donde poder desarrollarnos, ¿no? Y yo creo que este fue el origen, ¿no? Aunque bueno, pues luego el servicio está claro que durante este tiempo también ha evolucionado, ¿no? Y estamos viendo la necesidad también de abarcar mucho más de lo que a priori la definición del servicio, ¿no? Traslada. Pero bueno, yo lo que quiero es que bueno, pues que todas trabajemos en esto, ¿no? El darnos cuenta, el poner voz a todo esto, ya sea porque y a veces es complicado, ¿no? Decirlo, hablarlo, ¿no? Y si lo vemos fuera, pues también el trasladar, ¿no? Porque ahí tenemos también cuando se hizo la presentación del servicio, las palabras del consejero de Cultura de Winkelfuero, bueno, pues que sepáis que os estamos vigilando, ¿no? Y yo creo que eso es una responsabilidad que todas y todos tenemos, ¿no? en este momento. Y a mí eso me parece muy importante. Y al margen de esto, yo sí que tengo una pregunta para vosotras, ¿no? Porque yo me encuentro, ya he dicho, bueno, pues el caso de las violaciones ya es un extremo, ¿no? Pero en el día a día, en el ámbito deportivo y en el entorno deportivo, los llamados micromachismos están de continuo, ¿no? Y a veces yo me encuentro incluso también como con dificultad para enfrentarte a eso, ¿no? Porque no sabes si pegar un corte, ¿no? ¿Qué decir? Si a la persona que tienes delante, ¿no? El cómo actuar, porque yo creo que cuando callamos, yo me doy cuenta que cuando yo callo, también alimento y sigo manteniendo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues a ver cómo podemos, ¿no? Adquirir recursos para poder enfrentarnos a esas situaciones y poner los límites, ¿no? Unos límites que son de respeto, ¿no? Sí, o sea, está claro. Luego igual podemos pasar por el chat que tenemos aquí una guía de Macunde sobre el deporte, donde explica muy bien, como has dicho tú, Olas, que te impactó, como contaba ella, el tema de la culpa, ¿no? Es curioso porque en esa guía aparecen como diferentes consecuencias de la violencia en el ámbito deportivo, la guía. Y es curioso porque estoy segura que cualquier deportista que abra eso y empiece a leer, en alguna parte se sentirá identificada. Por mucho que diga, no, yo nunca he tenido que enfrentar ninguna cosa de estas. ¿No? Pero el tema de la soledad, el tema de la culpa, el tema de que solo seas tú y no te pueda creer nadie, son realidades que se dan en el día a día. Sí que nos encontramos muchas veces esa incapacidad de jugadores y jugadoras a contradecir lo que diga la persona que se encarga de entrenarles, ¿no? Hay esa incapacidad de, no, yo no puedo levantar la voz, o no puedo decirle, ¿cómo le voy a decir que se ha equivocado al entrenador? O me ha metido un corte, ¿cómo me voy a dirigir yo hacia esa persona y decirle, oye, creo que el comentario que has hecho no ha sido apropiado? Siempre cuesta por el tipo de relación que se ha creado. Nosotras ahora estamos trabajando con diferentes clubes con intención de crear decálogos de comportamiento. Es muy importante para todos estos... no hay una receta mágica, pero sí que es muy importante informarse, es muy importante formarse. Tanto tener información que los clubes deportivos como las personas que se vayan a encargar de entrenar, que no sean simplemente técnicamente buenas, sino que se dediquen también, sean educadoras de alguna manera, que no sean, por muy técnicamente excepcional que seas, si luego en tus prácticas eres discriminatorio, lo siento, pero igual este no es el espacio para ti. Todas las personas que están dedicándose al ámbito deportivo y tienen a su cargo a una deportista, a un grupo de jugadores, deben tener formación sobre este tema, deben tener formación.
porque sin darnos cuenta las reproducimos. Y aunque sean las más pequeñitas, por ejemplo, es un ejemplo muy absurdo, pero en los talleres que damos en las icastolas, cuando les ponemos un ejercicio que tienen que levantar una tarjeta verde si les parece que lo que nosotros decimos está bien, y una roja si lo que decimos les parece que está mal. Y les ponemos como ejemplo, vale, ahora imaginaros que el entrenador os dice, o hacéis este ejercicio bien o te mato. ¿Qué pasa? ¿Que eres tonto o no te enteras? Os sorprendería cuánta gente levanta la tarjeta verde. Y chavales y chavalas de 14 años, desde los 14 años. Y les parece que esas amenazas, que esos insultos son normales y las justifican. Nos dicen, no, pero bueno, es que igual le estamos haciendo un poco el vago, entonces es normal que nos hable así. Imaginaros hasta qué punto están naturalizadas que nos estén amenazando, nos estén insultando, nos estén dando ese trato vejatorio, ¿no? Es curioso. Por eso nosotras creemos que lo más importante es la información y la formación, pero luego también el compromiso de las instituciones en cuanto a este tema. Hay clubes que no tienen recursos para meterse a formarse en estos temas. Bueno, pues que sea desde las instituciones que ayudamos para que el espacio deportivo también sea un espacio que sea conocedora de estas situaciones y que sepan actuar en cuanto ocurre esto. Bueno, yo podría seguir hablando, pero el objetivo de esto, la parte más bonita, la que a mí más me gustaría es escucharos. Si habéis tenido alguna experiencia, o os ha pasado, o tenéis alguna duda, o queréis compartir algo, yo creo que será más rico para todas. Hola, hola a todo el mundo, soy Rocío y yo quería, lo primero, disculparme porque he llegado un poquito tarde a la reunión, pero no sé, me gustaría dar un punto de vista y el punto de vista parte sobre todo desde la parte educativa. O sea, no sé si quizá cuando habéis empezado a conectar lo habéis hablado, pero bueno, mi punto de vista es un poco el crítico con nosotras mismas y con la sociedad en general. Creo que hay una parte muy extendida, como estabas diciendo ahora, Andrea, de que están muchas cosas naturalizadas. Y una de las partes que a mí me ha tocado vivir también es la parte de las bromas, los chistes y el humor aquel, entre muchas comillas, que, que es difícil que un grupo o un equipo se dé cuenta qué parte es vejatorio o discriminatorio o incluso faltas de respeto muy grandes, que levanten la mano y digan, oye, eso está mal hecho, porque parece que el tono broma se permite cualquier cosa y creo que es una parte inicial para que de ahí pasen a cosas más evidentes, ¿no? Creo que evidentemente el tema de la violación es algo muy extremo, pero que no llega de un día para el otro, directamente te llega a tal punto, ¿no? Creo que puede pasar, entiendo que puede pasar, pero que no es lo habitual. Pero no sé si al resto de gente le ha pasado, pues eso, el típico entrenador con bromas sexistas, con me llevo estas rodilleras para mi mujer, este tipo de cosas. No sé, creo que a mí por lo menos lo que me ha sucedido es que cuando lo he denunciado, me han mirado incluso mis compañeras de, bueno, es una broma. Y a mí me parece que tenemos que empezar a educarnos un poco esa visión y no sé, ese espíritu un poco crítico para darnos cuenta que eso es un principio pues eso, de discriminación. Y con eso os dejo y a ver qué pensáis. No sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, gracias, Rocío, por compartir. Sí, yo ya no desde mi parte de Suretaldekoa Gara, yo como deportista también en mi club, por desgracia he tenido que escuchar chistes de eso, ¿no? Y no sé si es más malo quien hace el chiste o el resto que no decimos nada o no lo frenamos. Porque como poníamos en la frase antes, no somos cómplices de lo que nos crea indiferencia. Si no actuamos y no ponemos el freno, estamos dando pie a que comentarios como esos se naturalicen y de alguna manera se da a entender que en este espacio
se acepta que se digan cosas Exacto. así, ¿no? Exacto, para mí Sí. esa frase es clave. El si no denuncias eres cómplice, para mí, por lo menos en mi vida, lo llevo bastante a rajatabla, me siento bastante crítica en ese sentido y me gusta tomar partido. Creo que las cosas, por dejarlas estar o por no decir nada, no cambian y aunque muchas veces te tengas que enfrentar incluso a compañeras, a amigas, a opiniones diferentes que quizá en el vestuario te digan sí, tienes razón, pero en el momento que levantas la mano y lo dices en alto, te quedas un poco sola. Y a mí esa parte me parece muy difícil, me parece que en muchas situaciones te acabas sintiendo sola y también ese miedo, supongo que enfrentarte a un grupo más grande o de ser el punto de la flecha o la lanza de las flechas, pues no sé, me parece que también es lo que quizá nos atemoriza a los deportistas también, sabiendo que sobre todo en deportes, pues no sé si individuales o colectivos, creo que en eso da igual, puedes acabar siendo perjudicada, pues eso en el momento de igual dejo de jugar porque mira esta que se enfrenta a todo el mundo o crea mal rollo o este tipo de cosas, cuando lo que quieres es justamente lo contrario, es crear un ambiente donde tus compañeras estén cómodas. Sí, está claro. Está claro. Por eso nosotras también decimos que es muy importante que una vez decidamos contar lo que nos sucede, contar con aliadas. ¿Vale? Es muy importante identificar en tu entorno cercano quién va a ser aliada. Puede ser una compañera del equipo, pero puede ser alguien de la directiva o puede ser alguien fuera del club. Pero que no hagas ese proceso, esas personas que decidan contar o cambiar algo que no está bien, que no hagan el proceso solas, porque evidentemente nunca es fácil, ¿no? Yo creo que a nosotras nos ha funcionado muy bien poner ejemplos del ámbito deportivo. Esto es, cuando hablamos simplemente de insultar, muchas no conectarán. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, la frase que he dicho antes, como no hagas ese ejercicio bien o venga, corre más, que corres menos, que, ¿no? Ejemplos vinculados al deporte se conecta muchísimo más. Porque hablar en general, no sé qué pasa en el ámbito deportivo que parece que no existe la violencia. Pero si pones casos concretos o ejemplos completamente vinculados al deporte, existen. Se van a ir dando cuenta. Yo creo que hay que ayudar. Lo que la clave es ayudar en esta identificación. Porque sabemos, o sea, quienes hemos hecho deporte hemos visto a nuestro alrededor cosas que ocurren, comentarios que escuchamos y sabemos que existe. Lo difícil es que todas tengamos, ¿no?, esas gafas moradas para la identificación de lo que ocurre a nuestro alrededor. De hecho, muchas veces nos cuentan situaciones, nos dicen, pero ¿esto es violencia? Pues sí es, y no lo identificamos. O que un entrenador te esté escribiendo día y noche por redes sociales cuando tú no quieres y cuando está completamente fuera del lugar del ámbito deportivo, también es violencia. Y no se identifica como, bueno, lo dejamos pasar, no tiene importancia. No. Es que tú tienes derecho a que si no quieres que te escriba y que solo se dedique al ámbito deportivo, ese es tu derecho, punto. ¿No? Como, de alguna manera, ayudar en la identificación. Yo sí que quería comentar algo, Andrea. Bueno, soy Arantxa Moreno, bueno, Andrea ya la conozco y bueno, yo vengo del mundo del atletismo, ahora mismo hago jabalina. Y sí que me gustaría un poco resaltar, un poco también desde mi experiencia, el tema de los entrenadores, ¿no? Que yo creo que a veces los tenemos, pues eso, tan idolatrados o lo que digan va a misa. A mí siempre me decía, lo que diga el entrenador va a misa. Y pues bueno, pues ahora te das cuenta, bueno, ahora o de antes, ¿no? Que hasta cierto punto va a misa, que yo creo que hay veces que hay que decirle, pero yo creo que tenemos no sé, tan desde pequeños, ¿no? Que no se nos enseña que ya está, que es un padre, ¿no? Una madre al que tienes que respetar y pues ya está, que no le puedes decir nada, o no le puedes echar nada en cara o en contra o decirle, mira, esto no me gusta o que me has dicho lo que sea. Y creo que a veces te van dejando pasar muchas cosas hasta que llega un momento que dices, joder, o sea, ya estas faltas de respeto o estas amenazas ya me parecen increíbles, o sea, pero claro, no sé,
va un poco liado, ¿no? Es que al final has sido cómplice, porque tú desde la primera vez que te dijo algo lo has aceptado, has callado y entonces has ido construyendo también esa relación. Y yo creo que luego ya ahí es muy complicado cortar eso o intentar cambiar algunas cosas. Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, nos hemos encontrado muchísimos casos o personas que nos cuentan que qué difícil es romper con esa relación de entrenador igual a Dios, o todo lo que diga no se puede discutir, o puede utilizar las formas que a él le den la gana con tal de que tú mejores, ¿no? Está como todo justificado. Porque como va a llevarte a una mejora deportiva, incluso somos las deportistas mismas las que muchas veces lo justificamos. Hasta que llega un punto donde abres los ojos y dices, no, no tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le da la gana. Y es muy, muy interesante lo que cuentas, porque yo creo que si todas las deportistas o todas las personas que hemos hecho deporte hablásemos de qué relaciones hemos tenido con entrenadores, muchos casos saldrían pues que bueno, que muchas veces sin llegar a extremos súper altos, pero por alguna razón sales del entrenamiento y te vas triste a casa. O te vas del entrenamiento y vuelves con el run run en la cabeza. O al día siguiente vas sin ganas de entrenar porque el anterior día te dijo una cosa con la que te destrozó y no tienes ganas de... Y eso también es violencia, Y qué poquito se habla de todo esto. Es verdad. Aupa, soy Silvia, no sé si me oís. Te escuchamos, Silvia. Vale. Yo un poco por reforzar la idea de lo que estáis comentando, ¿no? Para mí es importante que se homogeneice lo que las personas pensamos por acoso o por comportamientos inadecuados, ¿no? Aunque no seas tú la única que percibes algo, que te puedas quejar y que piensen pues, que tienes como el umbral muy bajo, o que eres una tiquismiquis o que te quejas por cualquier cosa, ¿no? Entonces, para mí la parte de la formación en chiquis es súper importante porque en un deporte de grupo, para mí ese día que dices tú, ¿no? Que ya has tolerado el primer día y que luego no vas a decir nada, yo creo que la fuerza del grupo ayuda mucho. La cuestión es cuando no hay esa fuerza de grupo, cuando es un deporte individual, y yo creo que también un trabajo que hay que hacer en paralelo, aparte de la sensibilización y la formación, es que las estructuras, pues clubes, federaciones, dejen un hueco en su estructura claro en el que se sabe que este tema se habla, se comenta, no hay vergüenzas o tienen formación, ¿no? Entonces yo creo que es importante también, aunque sean estructuras pequeñas, muchas veces los clubes y las federaciones no tienen una estructura grande como para dar un soporte, tal, pero yo sí que creo que se tienen que ir incorporando herramientas, ¿no? Desde protocolos, que la gente sepa a quién llamar, con quién hablar, que estés segura de que esa persona tiene sensibilidad, tiene formación, te va a poder ayudar y que no van a pensar en que se te estás quejando de un entrenador porque no te pone o que no. Un poco yo creo que las estructuras sí que se tienen que profesionalizar en este tema. Ha sido un tabú hasta ahora, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero ha sido un tabú enorme todos los temas de acoso y de violencia y nadie se ha querido cargar de una manera conocida en su mochila con esa responsabilidad, ¿no? No sabemos si tenemos que ir al presidente o a la presidenta, no sabemos si tenemos que ir a un delegado o delegada o comentarle al médico o a la médica, ¿no? Pues yo creo que es importante tener herramientas, antes comentabais, pues códigos de conducta, pero sobre todo procedimientos y gente que sepamos dentro de las estructuras que nos van a echar una mano, que si no encontramos apoyo en el equipo, en la gente que lo ve, lo que sepamos que la propia estructura tiene un compromiso real y que sabe trabajar estos temas, ¿no? Pero claro, partimos de que mucha gente no es consciente ni de que un comportamiento es inadecuado, porque lo que decía también Rocío, ¿no? Una cosa es una violación, que yo creo que ahí no tenemos duda de que es un acoso sexual violento que acaba en violación, pero sí que hay otros comportamientos en el día a día que están encaminados a tener relaciones tóxicas y que las damos por naturales. Antes una compañera también comentaba, ¿no? Que a la figura del entrenador le dotamos como que no se le puede cuestionar, el estilo de liderazgo, de competitividad es muy claro, entonces ahí está permitido el insulto, la frialdad, el llevarte al extremo, ¿no? Y yo creo que esas cosas no habría que naturalizarlas. Pero bueno, yo creo que trabajar también la formación y luego en paralelo cómo las estructuras incorporan este compromiso en sus formas de hacerlo, creo que es importante también. Muy importante. Uy, me escucho en eco.
al hilo de lo que decías, no sé si tenéis acceso al chat, lo que escribía Isabel, ¿no? Tener en cuenta que el deporte no es simplemente la deportista y el entrenador, sino que forma parte de la estructura que hablabas tú también, Silvia, que parte desde un club, el club también es parte de una federación, también tienen que ver los ayuntamientos, ¿no? O sea, no es simplemente la relación de jugador a entrenador. Hay mucha gente que tiene que tomar responsabilidades en estos temas. Hay mucha gente que debe todavía sensibilizarse y cada uno actuar desde el espacio que tiene disponible, pero con esa responsabilidad, ¿no? Es un tema que evidentemente se habla poco, pero existe y debe ser tratado. Egunon, soy Olatza Torta. ¿Se me escucha bien? Bye. Vale. Bueno, yo en su día fui deportista, pero ahora soy técnico y además estoy dentro de la Federación Vasca de Piragüismo. Y yo creo que uno de los casos que se suelen dar, o a nosotros que yo conozca, solo hemos tenido uno y que he conocido, pero es el problema sociocultural que tenemos, ¿no? Porque en lugar de pensar que cuando se da un caso puede ser una oportunidad de tomar medidas, de ser un ejemplo, de visibilizarlo y de alguna forma pararlo, pues parece que hay que taparlo, que no hay que contarlo, que no, y es algo que puede llegar a chocar, ¿no? Y yo creo que es un problema que tiene la sociedad, ¿no? Que en lugar de verlo como algo bueno, el pararlo, el que se haya dado y que se va a parar, pues se hace o se intenta hacer justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que estamos hablando siempre de formación para las mujeres, pero que es que igual lo que hay que formar es a la sociedad para evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, bueno... Sí, evidentemente. Sí, evidentemente. Y esto no es cuestión, me vuelvo a escuchar, pero no es cuestión solo de mujeres. Me gustaría saber de todos los participantes que estamos aquí si está equilibrado, ¿no? O sea, parece que hablar de tema de igualdad parece que solo nos compete a las mujeres. Y creo que ya va siendo hora como de a nuestros colegas hombres deportistas también, de hacerles llegar el mensaje de que vosotros también tenéis necesidad de saber sobre esto. No es algo que sea solo responsabilidad nuestra, ¿no? Más bien sería al revés también, pero bueno. Evidentemente es muy importante lo que comentabas tú, ¿no? De aprovechar, y además sería como una herramienta para marcar en este espacio no vamos a aceptar situaciones como la que acaba de ocurrir, ¿no? En vez de ocultarlo, pensar que puede ser una vergüenza en vez de una oportunidad al cambio. Es muy interesante tu reflexión, Olat. Sí, porque yo creo que las entidades lo quieren ocultar porque si eres un club y se sabe que has tenido un caso de acoso vas a tener desbandada, ¿no? Se nos va a ir la gente, qué mala fama, qué mala imagen. Pero es todo lo contrario, si tú has sabido actuar, si tú has sido firme, si tú has tomado las decisiones correctas, ¿no? O sea, gente madura de la sociedad yo creo que también lo va a valorar, ¿no? Es peor cuando eres un club o una entidad que has tenido un caso de estos y encima luego se sabe, porque todos acabas sabiendo que lo has metido debajo de una alfombra o que has tratado mal a la víctima o que has protegido a la persona agresora. Entonces yo creo que es una oportunidad no solo para a nivel social y demás, sino para el propio club poder demostrar que ha sabido gestionar una situación tan complicada como esta. Yo creo que debería ser visto como positivo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los clubes lo siguen viendo como un auténtico marrón, más que como un, bueno, esta va a ser una prueba más de que yo me gestiono bien, yo tengo unos compromisos reales y sé funcionar, ¿no? Yo tengo que decir que como entidad te supone un problema y un marrón, pero sobre todo porque muchas veces no sabes cómo actuar, a dónde recurrir, qué pasos dar, está la vía legal paralela y te puedes ver un poco perdido en ese sentido, incluso mencionando la presunción de inocencia, ¿no? Que no tiene por qué, pero está ahí y si haces un daño, luego cómo reparas ese daño, ¿no? Si realmente no se ha dado. Entonces, como entidad te puedes ver en algunas circunstancias de que te veas solo en esa situación y no saber luego cómo hacerle frente, ¿no? Sí, por eso también lo que escribía Olat y comentaba Silvia, ¿no? Que toda la estructura debería estar preparada para abordar estos temas. Y luego seguir admitiendo el error, porque no hemos nacido sabidas. O sea, es que tener una situación de estas, que bueno, vosotras lo sabréis mejor que nadie, no hay dos casos iguales, no hay dos entidades que responden igual. O sea, es que no hay nada igual. Entonces, también permitir pues que
salvaguardando garantías, salvaguardando plazos y demás, pues que las entidades o, ¿no?, cuando le cae este marrón, ¿entendéis lo del marrón? Pues que también te desborde, ¿no? Y es súper natural que de primeras no sepas ni cómo actuar y que muchas veces pues vayas con pies de plomo y pues no, igual no siempre tomando las mejores decisiones, ¿no? Pero es que no hay dos casos iguales. Yo creo que eso también podríais comentar. Sí, de hecho nos ha pasado casos donde la deportista llama y la gente de a su alrededor no le ha creído, gente que nos llama con un apoyo muy cercano de su familia y sus amigas, casos donde los clubes han llamado y han dicho tenemos esta situación y vamos a colaborar, lo único que queremos es solucionarlo y poner de nuestro lado, y clubes que han dicho esto no existe, no queremos saber nada, no queremos problemas. Entonces, como decías tú, evidentemente no hay dos casos iguales y, como decíamos al principio, también la violencia es muy compleja, ¿no? Y se ve en todos los casos que llegan. Isabel, no sé si estáis leyendo el chat, Isabel también marcaba, que también es muy importante lo que comentábamos antes, ¿no? Que esto, todo el mundo tiene algo que hacer en cuanto a este tema, y hablábamos que es muy importante que compartamos ahora, como ha podido hablar Rocío, Arantxa, Olatz, ¿no? Compartir, Silvia también, experiencias desde las deportistas para que sepamos que no, lo que nos ocurre no nos ocurre a nosotras solas, que estamos, ¿no? Que como de alguna manera hay que impulsar ese empoderamiento. También sabemos de casos que han ocurrido una cosa en un club y el equipo ha sido el mayor soporte de esa chica que quería denunciar algo, y su equipo, ¿no? De las iguales, que han sido las que la han acompañado en todo el proceso y han sido quienes le han dicho te creemos y estamos contigo. Entonces es muy importante el empoderamiento a las deportistas para que cuando les ocurre algo sientan, ¿no?, que tienen derecho a un deporte libre de violencia y a una vida libre de violencia, y que puedan actuar con ello. Pero también decía Isa y destacaba a ser hombres, que nos enseñan a ser a los hombres de otra manera, ¿no? A ser como la campaña de queremos tíos buenos, no queremos malotes que se dediquen a intimidar o a reforzar esas actitudes machistas, a enseñar a ser otras masculinidades. A mí también me gustaría mencionar que la prevención también es algo que ayudaría mucho, porque a mí me ha sucedido en el club, de darse situaciones que no ha pasado nada, pero que realmente luego cuando lees protocolos o guías dices, pues es verdad que esas situaciones se podían haber dado porque has facilitado un entorno en el que se hubiera dado, ¿no? Que no ha sido el caso, pero que luego reflexionas, lees cosas y dices, pues si lo hubiera hecho de otra forma, seguro que no hubiera podido suceder, ¿no? Y es algo que muchas veces lo haces pues de forma inconsciente, no pensando en la buena forma de ser de la gente, sino simplemente porque pues que no piensas en ese tipo de cosas, ¿no? Pero que igual si tuvieras esa prevención, pues evitarías un montón de escenarios posibles para que sucediera. Sí, está claro. Que mejor que actuar siempre es prevenir. Pues a mí también luego me parece interesante, Andrea, el servicio que tenéis y la labor que estáis haciendo incluso en los colegios o con clubes, porque en los colegios igual también se pueden llegar a deportes no minoritarios o deportes individuales en los que igual no sé, como que no haya una estructura de club, o simplemente sea voy a entrenar al tenis, por ejemplo, pero bueno, pues con el entrenador, pero no tengo no hay estructuras de clubes, no hay, quizás no conoces tu federación porque estás a otro nivel o lo que sea. Entonces, a mí gente así, pero personas así, me parece muy importante que se les haga llegar. Entonces, yo creo que también un poco desde los colegios es una forma que me parece que puede ser muy provechosa. Porque si no, ¿cómo llegas a estas personas, no? Porque igual aquí todos tenemos, de las personas que estamos en este chat, todos tenemos, pues sí, pues un club, tienes una federación, conoces a los responsables, es una estructura muy grande, pero no sé, sobre todo cuando se es pequeño, es un poco más, ¿no? Más dispuesto todo, vamos a entrenar con uno que nos entrena y ya está. No sé. Y claro, ahí a quién recurres también, o a dónde vas, si no conoces, si no sé. O si vas al gimnasio de tu pueblo y, ¿no?, de manera individual, y ahí sí. Sí, está claro. Y de hecho nos estamos encontrando desde que tienen una concepción o sea, que naturalizan la violencia desde que son, de verdad, 8 añitos. Y ya están aceptando que les hablen mal, es normal.
Y de hecho muchas veces nos ha pasado que cuando ya en talleres más de bachillerato así se refiere, pero hacerles la pregunta de cuánta gente ha dejado el deporte y la mayoría de las chicas de clase no hacen deporte. Y la mayoría de chicos hacen fútbol. O sea, ya desde que son muy jóvenes está como muy marcado, ¿no? ¿Cuándo participas en el deporte? ¿En qué deportes participas? Porque si eres chica seguramente te dirán natación o gimnasia rítmica y está muy marcado y es muy importante, creo, lo que tú decías y a nosotras vamos encantadas y creo que los colegios luego lo agradecen. Nos gustaría llegar a muchos más colegios. De momento hemos estado en algunos, pero yo creo que debería hacerse de manera obligatoria en casi todos, en todos. Bueno, son las 2:20, no sé si hay alguna otra pregunta o cuestión que queráis trasladar. A mí sí que me gustaría comentar, ¿vale? Que es verdad que Basqueteam y el gobierno, bueno, pues ponen en marcha este servicio, Suretaldekoak Gara, que están haciendo, bueno, pues una labor, bueno, pues más allá de responder a esas llamadas y de atender a quien llama, bueno, pues esa labor que decíais que era tan importante, ¿no? La labor, bueno, pues de reeducarnos, ¿no? De alguna manera. Pero yo también quiero, bueno, pues desde la plataforma que es Basqueteam, ¿sí? Y lo que ello engloba y lo que la marca tiene, que es a las deportistas de alto nivel en este caso, bueno, pues es que seamos, bueno, pues un referente también en todo esto, ¿no? Pues de alguna manera, pues también mostrar nuestra implicación, nuestro compromiso, sí, ante este cambio, ante esta transformación que queremos hacer, que no deja de ser una transformación y que individualmente cada una tenemos una responsabilidad, ¿no? Yo también trasladar, bueno, pues que me da mucha pena que la charla que hemos organizado yo, pues que estemos tan pocas, ¿no? Porque eso también lo quiero poner encima de la mesa, ¿no? Pues porque también a lo mejor habla de cuáles son las prioridades, ¿no? En este caso, y yo, bueno, pues yo soy la coordinadora de Basqueteam, tengo mi responsabilidad, también soy madre, tengo 2 niñas, tengo un niño, ¿no? Y también, bueno, pues estoy viendo trabajando por el futuro, ¿no? que les espera, ¿no? Y en ese sentido yo quiero hacer, bueno, pues que tenemos una responsabilidad individual en todo esto, cada uno desde la posición que tiene y que eso no se nos puede olvidar en nuestro día a día, ¿no? Al margen de que haya un equipo de personas que está haciendo una labor, ¿no? Sí, de alguna manera hacia esa transformación, ¿no? Pero que, bueno, como yo decía antes, bueno, pues yo también tengo mi compromiso en relación a las relaciones profesionales que yo tengo y en relación a, bueno, a esa diferencia entre bueno, hombres y mujeres y más el entorno deportivo que está totalmente masculinizado, ¿no? Como referencia podemos adoptar que a ver cuántas presidentas de federaciones vascas tenemos, o incluso estatales, pero bueno, pues por circunscribirnos a nuestro ámbito, creo que no hay ninguna en este momento. Y entonces, bueno, pues eso también dice mucho de la realidad que tenemos, ¿no? Y lo que tenemos que enfrentar todavía, ¿no? Y entonces, bueno, pues hoy yo reivindico nuestro compromiso, ¿no? Hacia esa transformación y todo lo que podamos hacer en nuestro espacio, ¿sí? Bueno, pues que será mucho en todo lo que es el ámbito deportivo. A mí me gustaría pediros, no sé si por echarle un poquito de morro, que compartáis con nosotras, sea por vuestras redes mencionándonos o haciéndonos llegar algún mensaje o alguna reflexión que os ha dado este curso, ¿no? También como para lanzar un mensaje y poder un poco expandir todo esto que estamos trabajando de alguna manera. Eta, eskerrik asko. Eskerrik asko danori parte hartzearren, bai? Isabel, Andrea, hor beste, ez? Zuen ezagutza gugaz konpartitzearren, partekatzearren, eta bueno, hemen parte arte duzuenok. Esto no, bueno, hay quien dice que ya se ha hecho mucho, ¿vale? Yo a veces soy bastante pesimista, hoy puede ser un día de esos, tengo la sensación de que hay muchísimo por hacer y creo que ahí todas tenemos nuestra parte de responsabilidad y de tarea. Entonces, bueno, yo no me voy a cansar de decir esto, no me voy a
repetir más, pero bueno, sí que agradeceros el hecho de que hayáis participado en este encuentro que hemos organizado. Muchísimas gracias.